y voy a compartir pantalla. Ya. Ok, entonces tenemos la primera pregunta. Se nos pide demuestre que la transformada de Fourier de la delta es la exponencial compleja. ¿Ya? Entonces, Entonces, nos piden demostrar que f, la transformada de Fourier de delta de t menos a, es igual a una exponencial compleja por probar. Esta nos piden que tiene que ser igual a e a la menos 2pi AF. ¿Cierto? Ya, esto igual es trivial, pues. Es una integral bien facilita, porque llegamos, ponemos dt menos a, ¿cierto? Elevado a menos 2pi f t, ¿cierto? Esta es, bueno, j. Eso es de la transformada de Fourier, ¿cierto? dt. Y esto es elevado a menos j2pi at. Esto es por propiedades de, ¿cierto? Propiedades de la delta Dirac. A ver, lo voy a poner igual. Recordemos que la integral de menos infinito a infinito, una delta en t menos a de x de t es igual a x de a. ¿Ya? Son una de las propiedades de la delta Dirac, que recuerden que la delta Dirac es una distribución que está... La delta Dirac como que por sí sola tiene poco sentido. O sea, tiene sentido como un impulso en el fondo. Pero la delta es una distribución y opera cuando la integramos, en verdad. Ahí es cuando en verdad es útil. O sea, también es útil de otras maneras, lo vamos a ver, pero matemáticamente como que funciona como una distribución. Y hay como toda una teoría de distribuciones que se usan caleta. Ya. Entonces, listo, trivial. Ya, ahora al revés. Y esto ya no es tan trivial. Ahora nos piden demostrar que la transformada de Fourier de la exponencial compleja es delta. Ahora nos piden por probar que la transformada de Fourier de e elevado a j 2pi a at, ¿cierto? Nos piden que esto sea igual a o sea, nos piden si es que esto es igual a f menos a, creo que era. Sí, delta f menos a. Ya, no sé si ustedes notan algo acá raro. Que le falta el menos. No, no, la función es esta. A esta le vamos a sacar la transformada. O sea que esto es eso, ¿cierto? Es esa función y a t por el y aquí o al menos. Pero no sé si se acuerdan de las condiciones de Dirichlet, que eran tres condiciones. Una de ellas era que para poder como computar esto necesitamos que la norma L1 de la función sea menor que infinito. ¿Ya? Esta función de acá no cumple eso. ¿Ya? Porque si se fijan, estos son dos, es un seno y un coseno y los dos al cuadrado. O sea, porque esa función, la exponencial compleja, ¿cierto? Ustedes tienen e a la
no sé, pues, a la J omega t, le voy a poner omega, ¿no? Entonces tienen una cosa que es así. Parte esta es la parte imaginaria. Y acá tienen algo así, creo que sería real. ¿Ya? Entonces el cuadrado es esto al cuadrado, o sea, va a quedarles algo como más redondeado. O en verdad al revés. Quedarles como algo así, ¿cierto? O sea, perdón, la rectificada, pues, eso, de ahí que el valor absoluto. Va a quedarles así. Esto por un lado, ¿cierto? Más el otro, que... Y esta cuestión no converge claramente, o sea, porque no estamos yendo a infinito, nada que ver. Ya, hay un trucazo que se puede hacer. La transformada de Fourier no se puede para todo, pero se puede algunas veces. Ya, porque recuerden que tiene que cumplir condiciones de Dirichlet. Pero hay otra condición que es más laxa, que es que la energía sea... que la energía sea... Ah, no, olvídalo. Podemos hacer un trucazo, ¿ya? Y es usar una propiedad de dualidad que se llama. ¿Ya? La propiedad de dualidad dice lo siguiente, dice que la transformada de Fourier evaluada en t, o sea, con una variable t, es igual a la normal evaluada en menos f. ¿Ya? Vamos a probar esto para no llegar y hacer las cosas así nomás. Nosotros sabemos que asumamos que hay una transformada de Fourier, ¿ya? Ah, perdón, sin menos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a cambiar t por menos t. Ya, esto ya se empieza a aparecer y ahora podemos dar vuelta a las variables. Son variables mudas. Al final tú, cuando integráis en f, pero f es una letra. O sea, puede ser t, puede ser cualquier otra. Mientras no sea la misma que t, claro. Entonces vamos a dar vuelta a las letras. Vamos a hacer que t sea f y que f sea t. ¿Ya? Entonces esto nos queda x de menos f es igual a la transformada x t por e elevado a menos j 2pi ft. Ya. Entonces, o sea, esto de acá en verdad me equivoqué. Lo escribí como una igualdad, pero en verdad esto es transformado. O sea, esta transformada da eso. Y si se fijan, esto es eso, justamente. O sea, esta, la transformada de Fourier de esta, nos da esta. ¿Ya? Porque esto es la transformada de Fourier. Entonces nos queda que x de t transformada en Fourier
nos va a dar x de menos f. ¿Alguna duda? ¿No? No hay duda, seguimos. Vamos a usar esto. Bueno, vamos a usar esto de la siguiente manera. Vamos a primero, porque a ver, nos pedían esto, que la transformada de Fourier de esto fuese esto, esta cuestión de acá, ¿cierto? Entonces vamos a ver la transformada de Fourier de esto, pero con la variable t, ¿ya? Porque esto de acá, o sea, está propuesto en el fondo esto es x, ¿cierto? De f, ¿ya? Vamos a usar t y ver su transformada, que es esto que está acá en el fondo, esta propiedad. Vamos a usar esto. Entonces, menos infinito a infinito desde de t menos a por e elevado a menos j 2pi ft dt. Esta es la transformada de Fourier evaluada en t. ¿Ya? Y esto nosotros sabemos que tiene que ser menos, o sea, tiene que ser igual a x de menos f. ¿Ya? Y esta integral de acá, si la evaluamos, te da e elevado a menos j 2pi f a, ¿cierto? Por lo que vimos, propiedades de delta Dirac, operando en una integral. Y esto es igual a x de menos f. Por lo tanto, si damos vuelta a f por menos f, nos queda que la señal para la cual esta delta con f es la transformada es e elevado a j 2pi fa. ¿Ya? Que es justamente lo que nos estaban pidiendo. ¿Cómo lo podemos ver de otra manera? Un camino alternativo es aplicar la antitransformada. ¿Ya? Ahí, dale con omega. Y esto evidentemente es elevado a j 2pi at. Bueno, esto está evaluado en menos f, ¿cierto? Entonces esto es en f. Y ahora x en t, perdón, igual a elevado a j 2pi ta. Ahí sí. At. Y acá llegamos a lo mismo. ¿Ya? Pero quería mostrarles la otra ruta porque en el fondo, no sé, pues tiene más peso. Aunque esto es como decir como, en el fondo la antitransformada y la transformada son uno a uno. Como que una antitransformada no tiene dos transformadas asociadas. ¿Ya? Y eso. Bueno, la verdad es que salió bien rápido. Ahora viene la tercera, que era originalmente un poco más larga, pero la corté. La corté y quizás podríamos alargarlo un poco. No sé. No tengo preparado el alargue, pero ahí vemos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nadie? Todo bien por mi lado. Ya, bacán. Ya, bueno. Vamos con la P2. Espera, me falta algo en la P1, ¿no? Me falta lo de una señal T periódica. Sí, cierto, eso lo dejé. Sí. Ya. Entonces, bueno, sabemos para una... Esto no sé. Sabemos para una señal periódica
tenemos la serie Fourier, ¿cierto? Tenemos eso. Donde los coeficientes son uno partido en tau o en t, de 0 a t, o de, en verdad, bueno, lo voy a poner más general. T sub 0 más t a... no, pues, al revés. T sub 0 a t sub 0 más 3. De xt por e elevado a menos j 2pi f0 kt dt. ¿Ya? En el fondo es la proyección en la base de Fourier. ¿Ya? Este es el producto interno que habíamos discutido ya en otro auxiliar, y el profe creo que lo vio en clase también. Ya, para sacar la transformada de Fourier, entonces queremos xt de f, ¿cierto? Eso es integral de menos infinito a infinito, ¿cierto? De la expresión misma, que es esto, ck elevado a j 2pi f0 kt, por elevado a menos j 2pi f t dt. ¿Ya? Esa es la transformada de Fourier. Esto es operador lineal. O sea, la transformada de Fourier es un operador lineal porque la integral es un operador lineal. Entonces vamos a sacarle a la sumatoria para afuera. Y el ck también lo podemos sacar. Y nos queda esto. ¿Cierto? Y fíjense acá lo que tenemos. Esta exponencial, nosotros ya sabemos cuál es su transformada de Fourier. ¿Ya? Nosotros sabemos que la transformada de Fourier de esto, porque ahora estamos viendo solo estas transformadas de Fourier en el fondo. Básicamente vimos que es la transformada de Fourier total es una combinación lineal de la transformada de Fourier de cada uno de los CK, o sea, de los términos asociados a cada CK. ¿Ya? Entonces esto es igual a k igual a menos infinito, infinito, CK, y esto de acá es delta de f menos f0k. Y esto es igual a menos k igual a menos infinito, infinito, ck, delta f menos k partido en t. Que es lo mismo. Ahí está. Y fíjense en el resultado. Esto no solo es bonito, digamos, como de que es compacto, sino que esto significa que la transformada de Fourier de una función periódica es un tren de impulso. ¿Ya? Ojo, este f es continuo. Acá no tenemos caso discreto, pero pese a eso, tenemos trenes de impulso asociados con unos CK. C0, ¿ya? Después hay en un paso F0 distancia, vamos a tener otro, después tenemos otro F0, vamos a tener otro impulso. Son puros delta, bueno, en verdad esto es infinito, ¿cierto? O sea, como se dispara, pero cada uno de esos está ponderado con un CK. Ya, pues eso igual es choro, porque lo choro es que, si lo piensan, tenemos una función que es periódica, ¿ya? Pero va de R a R, por ejemplo,
lo que significa R es un conjunto denso, ¿cierto? Y es infinito no numerable denso, o sea, es muy infinito. Y lo estamos pasando a esto que es infinito numerable, ¿cachai? Entonces, de cierta manera, lo que nos está diciendo esto es que como que es un poco pretencioso de parte de la función periódica usar todos los reales, ¿ya? Porque no tiene tanta información, ¿ya? Si podemos escribir algo que está en un dominio finito, o sea, infinito, infinito no numerable con infinito numerable, que es un infinito más chico, significa que no es toda esa información. Y quiero que se acuerden de eso porque un poco de eso nos atrapamos, o sea, nos pescamos también el tema del sampleo, ¿cachai? Como por qué podemos reconstruir una función con un número finito de cosas si es continuo. Bueno, acá hay un primer etifo o una primera mirada de algo que sí pasa eso, efectivamente. Tenemos como un número numerable de cosas que representan un objeto no numerable. Y eso igual es súper interesante si lo piensan así. Ya, ahora sí que sí me quedó. Yo ya me había adelantado. Este auxiliar creo que va a salir un poquito más corto. Así que igual bien. Ah, y para estudiar igual me han pedido material. Les recomiendo el ProAquis. Que se llama, el nombre del libro es... Yo se lo di a un compañero de ustedes que le dejé encargado dárselo a todos ustedes, no sé si lo hizo. Sí, en algún momento lo mandé, pero si alguien lo necesita, igual lo puedo mandar de nuevo al grupo o lo que sea. Ah, y tú, ya. Piénsalo, Eduardo. Este es un buen libro y acá hay caleta de ejercicios. Después de cada capítulo hay ejercicios y de hecho el que viene ahora lo saqué de ahí. Ya, entonces, en la P2 nos dicen que tenemos una señal, bueno, sí, ¿cierto? Que es una sinusoidal rectificada. Podrían pensar esto que es es lo que pasa después de un rectificador. Un puente rectificador, ¿cierto? Acá a ustedes les entra una senoidal y acá les va a salir una rectificada. ¿Ya? Entonces, como que van a ver acá. La que entra es senoidal, pues ya vimos que la transformada de Fourier de eso es un delta, ¿cierto? Ya vimos que la entrada es un delta en una frecuencia determinada. Lo vimos en la pregunta anterior. Y cachen cómo rectificar va a agregar frecuencias. Y aquí ahora vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Entonces nos piden esto y la señal va desde 0 a tau. Y esto es 2 tau y así. Bueno, y para atrás también va así. Y acá tenemos amplitud A. ¿Ya? Tomás, siempre podemos asumir que eso va a ser una sinusoide porque podría ser parábolas como cortadas ahí. Ah, O no lo dije. catenarias, podría ser. Es que No, si no, no, como no sale en el enunciado cuando ah, se mala asume, mía. ¿no? No se asume. Sale en el enunciado. Ah, ya. No lo puse. De ahí le subo de nuevo arreglado. Sí, lo siento. Esa es mala mía. Eh, pero es sinusoide. Eh, Vale. es sinusoide rectificada. Eh, ya, por eso les comentaba, pues, que entra la sinusoide acá al circuito rectificador y la rectificamos. Y eso es lo que vemos acá. Entonces, eso, bueno, nosotros sabemos que la serie Fourier, en el fondo, esta señal se puede escribir como un C sub k, ¿cierto? Por E elevado a
J2pi F0 K T, ¿cierto? Donde C sub K es la integral de 0 a tau, de 1 partido en tau, o sea, x de t por e elevado a menos 2pi F0 K T de t. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos, bueno, F0 es 1 partido en tau, que es 1 partido en el periodo. 1 partido en tau. Sí. Entonces, tenemos esto es 1 partido en tau, 0 a tau, de A seno de pi t partido en tau, ¿cierto? Porque esa es la frecuencia, 1 partido en tau, por 2pi. Ah, claro, no, pues el periodo sería 2 tau. 2 tau, 2 tau. Pero esto es... A ver, cuando haga el periodo 2 tau, esto va a ser 2 tau y esto después va a estar 2 veces. Entonces al final es lo mismo, porque esta integral va a ser 2 veces lo mismo, ¿cierto? ¿Se entiende? Entonces voy a hacer 1 nomás. Y me queda así, digamos. O sea, porque este sería un 2 acá y un 2 de la integral, pero esta integral es 2 veces lo mismo. Entonces es 2 por esto y se cancelan los dos. Lo voy a poner más explícito igual. Es 1 partido en 2 tau de 2 veces esa integral de 0 a tau. Tomás. Pero a pesar de que sea de, o sea, como lo del doble de la integral en el doble periodo, o sea, como en el periodo completo, pero igual la señal tendría que ser a seno de pi t partido en 2 tau, ¿o no? Porque igual la señal sigue siendo 2 tau periódica. Perdón, de nuevo. Que igual el a seno tiene que ser 2 tau periódico, entonces no debería ser partido en tau, ¿o no? Ah, pero el 2pi. Ah, verdad que es 2pi. Se simplifica el 2 con el 2. Sí, sí. Sí. De hecho, igual como que no estoy seguro de que sea... En verdad un poco lo mismo cuál consideraría el periodo, porque igual vaya a dividir por el periodo y como que da igual. O sea, supongo que el periodo puede ser esto perfectamente, porque va y vuelve. Pero no sé, como viene de una senoidal que es así, entonces usamos el periodo de la senoidal. O sea que uno Pero, puede hacer la transformada en cualquier periodo, no necesariamente en el fundamental. o sea, mientras tengáis, o sea, tiene que ser un número entero del fundamental. Sí, por eso en un periodo como de la señal. Sí. Ah, y preguntaron por el chat lo de la parábola. Sí, no, perdón, eso fue el enunciado. Sí, o sea, podéis como hacer los números enteros, pero es que en un periodo, cual sea, si tú definís un periodo grande o chico, el periodo fundamental es el más chico que podía ser. ¿Ya? Em, de hecho no, de hecho este periodo es T. Y... Sí, sí. Es T y esto de acá es así porque viene del seno que no está rectificado, po. En ese seno sí que es 2 tau el periodo fundamental. ¿Cachai? ¿Entiendes? Pero como ahora el periodo fundamental es la mitad, ¿cachai? Pero no podemos cambiar esto. No sé, como que podéis interpretarlo de muchas maneras, pero al final vaya a llegar lo mismo. ¿Se Sí, al entiende? final sí, como que el periodo 2t es como de la función que uno está Mira, modelando, pero la señal que uno tiene puede ser de otro periodo. O puede sea, ser como T. la que se adecua, ¿no? Sí, pero mira, sea como sea que lo piensen, van a llegar a esta misma expresión. Ya, entonces ahora se viene la matraca. Ya, pues entonces ahora esto es igual a partido en tau y esto es 2j.
0 a tau de e elevado a pi j pi t partido en tau menos e elevado a menos j pi t partido en tau elevado a menos 2pi f0 kT pt, ¿cierto? Esto es por la identidad que ya hemos visto en otras veces y que les recomiendo que se la aprendan. Yo la mnemotecnia que uso es que de partida siempre es e elevado a menos, o sea, a j, e elevado a j teta y e elevado a menos j teta, ¿ya? Y cuando es seno, tiene un menos, porque seno es como sin. Por eso es como sin, chao, un menos. Y abajo tiene un 2 siempre, y el j viene en seno, y yo me acuerdo porque en seno, bueno, por la i del seno, porque bueno, yo me lo aprendí con i, con la unidad imaginaria i, pero acá usamos j. ¿Ya? Entonces esa es la mnemotecnia que yo al menos uso. Y para el coseno es al revés, pues para el coseno es más, para el coseno por ningún, solo porque es la otra y no tiene el j. ¿Ya? La mnemotecnia es para el seno, la otra es el coseno. Ya, pues entonces esto es a partido en tau 2j de 0 a tau de elevado a j elevado a j pi t partido en tau, ¿cierto? 1 menos 2k menos e elevado a menos j pi t partido en tau 1 más 2k. Hasta ahí estamos todos claros. Dt. Lo único que hice fue multiplicar las exponenciales y eso, la multiplicación es la suma de lo. Ah, bueno, y cambié el F0 por un 1 partido en tau. ¿Ya? Ya. Igual yo creo que hay que usar el periodo fundamental. El periodo fundamental es tau. No se confunden con eso de 2 tau. En verdad, esto del seno sale porque eso era la frecuencia de la que había en ese, y ya, no se enreden más de que eso. Ya, el periodo fundamental acá es tau, porque acá se repite una vez y ya. ¿Se entiende? Usen tau, porque si no, en verdad no les va a quedar bien, ahora que lo pienso. Porque acá en esta movida de acá les va a quedar uno partido en 2 tau y ahí ya se van a pitear varios armónicos que no van a estar considerando. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Es uno partido en tau. Yo me enredé igual, como que la sobrepensé, pero no. El periodo fundamental es tau. Y ese seno es porque el periodo fundamental del seno del que viene eso era 2 tau. Ya, entonces, ahora ya, tenemos que integrar. Esta integral igual es fácil, pero es latero. Pero muchas cosas lateras que hay que hacer, ¿no? Voy ahora a dar un poco más esto. Bueno, el tau se dan, ¿cierto? Se dan estos tau acá.
con estos. Menos por menos. ¿No? Pero estoy omitiendo una cosa muy importante. Me estoy deshaciendo de esto. Bueno, a ver, estos J salen para afuera, ¿cierto? Pueden salir y esto queda un menos, porque queda abajo un menos 1. Y acá queda... Y el pi también lo puedo factorizar, porque ambos tienen pi. Entonces esto es 1 menos 2k. Y esto es 1 más 2k. Entonces esto queda pi menos a. Y acá tenemos el... Podemos factorizar todo, pero es la menos j pi t k2 partido en tau. Factorizamos por e a la j. Bueno, acá abajo puede salir el 1 menos 4k cuadrado, ¿cierto? Que es el suma por diferencia que hay abajo. Y acá nos queda e elevado a j pi t partido en tau. 1 más 2k. Más e a la menos j pi t partido en tau. 1 menos 2k. ¿Ya? Ah, bueno, aquí me faltó. Más, ahí no te faltaría evaluar en t igual 0. Sí, sí, sí. Tengo los bordes, no los escribí, pero todavía estoy ahí. Todavía no evalúo. Vale. Se cacha, ¿cierto? Que, o sea, esta expresión es la primitiva todavía. Creo que hablando queda más chico el tiro. Ah, puede ser. Puede ser porque después se dan muchas cosas. Bueno, a ver, evaluemos al tiro. Evaluemos acá. Veamos. Les queda a partido en 2pi. Ahí no veo. Ya, ahí sí. En tau, esto en tau queda, bueno, esto es 1, jpi es menos 1, ¿cierto? Menos 1. En tau esto es, tau queda 2pi k es entero, y 2pi es 1. Partido en 1 menos 2k. Más tau en acá menos pi, no, menos pi es menos 1. E elevado a menos pi, 2pi, 2pi k, ¿no? 2pi... uy, entré. Ya. En tau 2pi, esto es 1. Esto es partido en 1 más 2k, ya sí, salía más fácil esto. Menos en 0, 1, en 0, 1. Y menos
este en 0,1 en 0,1. Bueno, sería mucho más fácil yo en la pauta enredándome cualquier cantidad por... Ya, entonces. Pero ya no sería entre tau y 0. Ah, verdad. Gracias. Tienen 2pi, ¿cierto? Esto te queda 1 de 1 menos 2. Menos 1 menos 1 te queda menos 2. De 1 menos 2k. Y esto te queda menos 1 menos 1 menos 2 también. 1 más 2k. Esto es igual a... este menos 2 se puede ir para afuera y te queda a partido en pi. Y 1 más 2k más 1 menos 2k partido en 1 menos 4k cuadrado. Y esto es igual a partido en pi. A partido en pi por 2 partido en 1 menos 4k cuadrado. Ya, eso. Fíjense que ahora tenemos un coeficiente, o sea, esto ahora es así. Así. Y fíjense que esto pasamos de tener un coeficiente y cuando rectificamos ya tenemos infinitos coeficientes. O sea, igual esta cuestión, o sea, la suma de los coeficientes de la relación esta de Parseval, ¿cierto? Que es el ck cuadrado, ¿cierto? Es finita. Claramente, ¿cierto? Converge esto. Porque los coeficientes decaen con el cuadrado y el cuadrado ya es suficiente para decaer a cero. Y de hecho hasta la podríamos calcular, pero es una serie latera. Podríamos hacerla, pero una serie que converge como a pi algo y esa cuestión hay que sabérsela de memoria porque o demostrarla y es una lata. O se hace con el computador nomás. Calculamos la serie y los primeros 100 términos debería ser suficiente. Porque los primeros 100 términos significa que como el k está cuadrado, el 100 sería ya la milésima décima. ¿Ya? O sea, el milésimo valor decimal, si es que A es 1, por ejemplo, el que cambiaría. Y ahí eso ya, nada. Así que los primeros 100 términos está bien. Toma. ¿Sí? Uno no podría saber que el seno, o sea, el módulo del seno de t, de 2pi partido en, o sea, 2pi t partido en 2 tau, es igual a esa sumatoria hasta el infinito, al menos en un punto de continuidad, por decirlo así, y evaluar en algún punto específico donde la exponencial se haga cero y después despejar la serie, la suma de la serie, por pi a, pi partido en a. A ver, díctame, ¿qué estás proponiendo? Que el módulo del seno de pi t partido en tau, es igual a la sumatoria infinita. Sí. 2pi. Ahí tendrías que multiplicar el seno por A también, ¿no? Claro, Ah, despejáis y multiplicáis ambos lados por api, por pi partido en a, y después evaluáis en un t igual a cero. Ya, ahora sí. Ahora evaluáis en t igual a cero y multiplicáis a ambos lados por pi partido en a. T igual a 0, pero esto te va a dar 0. O sea, Entonces tendría que ser como en algún número que no dé cero, como mm, en algún t en que la exponencial valga 1. la exponencial vale 1
Eh, La exponencial solo vale 1 para todo k si t es 0. Igual podríamos como reemplazar en otro valor entonces. Como algún valor que dé algún número específico. Ah, ¿tú quieres saber cómo si podéis hacer eso? O sea, así Sí, por como, ejemplo, no, pero si uno evalúa en t igual a, no sé, un medio, algo así. O tau medios. Como evaluar en algún punto para que la sumatoria quede como solita, sin depender del tiempo. Y ahí calcular cuánto vale la sumatoria. Ah, sí, pues eso sí, sí podía hacerlo. Te queda a pi 2 1 menos 4k cuadrado elevado a j 2 pi t0 k partido en tau. Y esto lo podéis computar, lo calculáis. Claro, y ahí despejas como la... Ah, no, pero lo que yo estaba diciendo antes es calcular esta. Esta es la que converge a un valor especial, que es la densidad de potencia. O Ah, sea, tú decís que el cuadrado. la Ah, yo energía pensé de... para calcular la... como la serie de los C sub k, ¿no? Como... No, no, de hecho me equivoqué, yo dije acá el cuadrado, en verdad esto es cubo. Si es que acá es cubo, entonces decae mucho más rápido. Eh, no, esto sí, porque esto funciona. O sea, punto a punto convergen infinito, pero ponte tú, van a haber lugares, por ejemplo, en particular los ceros de esta función, en que se va a producir un fenómeno que se llama fenómeno de Gibbs, que no sé si lo han escuchado. Eh, vamos a ver, denme un segundo. Eh, un segundito. A ver si les puedo mostrar el... No es lo mismo que eso de cuando tenéis como una discontinuidad y te da como el valor medio, el promedio de los dos valores. No No, es eso, ¿cierto? no. Eh, a ver si es que lo pillo. Una cuestión interactiva. Ya, mira, si acá hay alguien que lo hizo. Eh, ya, ya. Entonces, voy a compartir de nuevo. Acá. Miren, acá hay alguien que lo hizo. Acá lo que se quiere llegar es a una triangular, ¿ya? Que está marcada por esa pendiente. Entonces, fíjense, acá nosotros calculamos la serie de Fourier y ya está, que es esta de acá. ¿Ok? Y vamos a ir sumando términos, ¿ya? Ven que ahí se va acercando, ¿cierto? Se va acercando, se va acercando. Pero fíjense lo que pasa en las discontinuidades. Las discontinuidades empezamos a tener estos saltos. Y de hecho, si esto le puedo poner más. Miren, eso que pasa ahí, estos saltos. Esto se llama fenómeno de Gibbs. ¿Ya? Y es una cosa que pasa en las discontinuidades cuando. Discontinuidades o cuando la serie no es. No converge. O sea, no es suave. De hecho, veamos la nuestra, pues. Ahora que. Ya que estamos acá. Es como exponencial, ¿o no? Eh, la verdad es que no lo sé. Hay harto estudiado al respecto, así que no me sorprendería que lo pueda encontrar fácilmente. Pero evaluemos nuestra serie ahora. Es a partido en pi, o sea, vamos a hacer a igual 1. Vamos a poner pi abajo, a partido en pi, y no. Y acá vamos a poner 2 partido en 1 menos 4. 2 partido en 1 menos 4 y... Por n cuadrado, 4. verdad. N cuadrado. Y por la exponencial por e elevado a j 2pi. J2pi. Creo que es I en el Desmos, ¿o no? Pues y
Ah, parece que lo vi. En verdad pesca igual. 2pi. ¿Por qué me pone i sub 2? No, i2 pi. ¿Qué más? I2 pi. T o x, en este caso partido en tau. Que le voy a poner 1. Y por n, ¿no? Porque tiene como 2 kpi en la serie. ¿Sí? Creo que j. Quizás no soporta número imaginario. Ya veamos la parte real, ¿no? O veamos el módulo. Que sería apps. ¿Y esto? Ya quizás tengo que escribir la expresión entera. Chuta. Que sería. Sería seno de 2pi nx. ¿Esto? Esa es la parte real. No es coseno. Ahí está. Ya con la parte real parece que nos basta. Miren. Parece que no. No pasa el fenómeno de Gibbs en las discontinuidades de. Mira, curioso. Es que no hay discontinuidades, ¿o no? O sea, no, es que no hay discontinuidad. Discontinuidades de la derivada, estaba pensando. Claro, si quisiéramos hacer la transformada Fourier de la derivada, ahí sí habría un fenómeno. Claro, ahí sí. Pero ahí igual está como corrido con respecto al i, ¿o no? Como que debería subir un poco para que esté de acuerdo al gráfico. A ver. Sí, debería subir, pero para mí que la serie, porque, a ver, la parte imaginaria eh, puede que tenga que ver con eso, en verdad. O quizás falta sumar el n igual 0. Sí, eso pide, sí, tal cual. Ahí está. Y ahora parte en 1. Creo que es a cero medios. ¿Ah? El primer término creo no es a cero medios. No, o sea, cuando tenéis como. Cuando se trabaja con los coeficientes de la serie Fourier como con coseno y seno, el primer término como que era a cero medios, según tenía entendido. Se supone que cuando tú lo manejáis como con los complejos, eh, como que se te mueren. O sea, podríais escribirlo perfectamente con. Que igual quedó más arriba, de hecho. Sí, po. Es que queda coseno de 1. Y si le pones de menos a la sumatoria, Verdad, pues brillante. No. Ahí está. Perfecto. Un grande. Ahí queda bien, pues. Excelente. Y la parte real, porque bueno, está una señal real, entonces al final como que los conjugados, o sea, para los K positivos van a ser los conjugados de los K negativos. ¿Se acuerdan de eso en clase? Entonces las partes imaginarias se van a ir matando. ¿Entiendes? O sea que no perderíamos nada si lo representamos con puros cosenos. Como No. que la exponencial está como de más. Como ahorrar notación. O sea, claro, sí. Sí, en este caso sí, porque la señal es real. Y fíjense que converge súper rápido. De hecho, podemos poner 10 incluso. Y es una aproximación bastante buena, miren. Ahí van. Ese es el primer armónico. Segundo, tercero, sumando, sumando, sumando. Y ya para el décimo tenemos algo bastante bien, aunque no llega a cero.
Y no sé si va a llegar a 0. Quizás tiene que ir demasiado grande. A ver, usemos 100. Sí, yo creo que hay un límite. Probablemente si evaluamos en 0, en t igual 0, sí, pues, de hecho hay un límite. Sí, miren la expresión de acá. Vamos a compartir de nuevo. Acá. Fíjense qué pasa cuando hablamos en 0. Ay. ¿Cacharon que en el gráfico tenía toda la pinta de que no iba a llegar a 0? ¿Cierto? Como que es asintótico. Y si se fijan, efectivamente, si evaluamos esto en 0, nos da, bueno, f en 0, nos da a partido en pi, 2 partido en 1 menos 4 cada cuadrado. Y esto es 0, así que esto es 1. Y esta sumatoria acá debería converger a 0. ¿Cachai? No sé muy bien cómo, pero esto es de k igual a menos infinito a infinito, ¿cierto? Entonces, pero este es cuadrado, así que básicamente puede ser solo así, de 0 a infinito. Y dos veces eso. Y le queda 4 a partido en pi por esta sumatoria que es 2 partido en 1 menos 4 k. Ya no estoy seguro, pero me da la impresión que no había preparado esto tampoco, pero me da la impresión que llega asintóticamente, no va a llegar nunca acá. De hecho, yo creo que si ponemos 10.000, eh, escala 100, 10 y vamos a poner 10.000. Bueno, no importa cuántos ceros ponga, da la impresión que no va a llegar nunca. Y seguramente el cómo se acerca acá es asintótico. Bueno, y de hecho la transformada de Fourier es asintóticamente convergente. Entonces tiene sentido. Tomás, ¿puedes plotear como la señal de entrada original? Como ese, a ver cómo se ve. Sí, sí, sí. Espera, que estoy. Como que me eché esta cuestión. Ah, me lo eché. Fue demasiado. Debe estar calculando el anterior. Sí. Ya bueno, por mientras voy a escribir el nuevo que era seno de x, pi, pi x, pi x. Y 2. El absoluto de eso. ¿Ah? El valor absoluto de eso. Mira. Tú querís como la. Ya. Claro, como para compararla con... El tema es que. Creo que era esa. No. ¿Qué pasó? Bueno, entró. Ya.
Ahí lo guardé ya, voy a recargar esto porque claramente me lo eché. Ahí está. Cool. Esto, chao. Esto de acá, chao. Y ahí está. Bueno. Bueno, y voy a poner menos porque esta cuestión converge súper rápido. Bueno. Quedó de pana, po. Ujú. De hecho, podemos hacer este I1, este I2 y plotear la diferencia. Y ver cómo cambia. Qué bacán. Y las diferencias más grandes son efectivamente los puntos de discontinuidad. O sea, de discontinuidad de la derivada. Bacán. Eso sería por hoy, yo creo. Les puedo compartir esto si quieren jugar.